¿Me confirman, por favor, si se ve bien? ¿Se escucha? Sí, Doc, sí se ve. Ok, bueno, vamos a revisar el último tema de la programación. Luego de eso nos quedaría, si es que desean poder hacer el taller, pues haríamos el taller de medición de gasto cardíaco. Así que hoy vamos a cerrar la idea y con eso pues culminaríamos la parte teórica. Y pues tenemos ahí el tiempo que más o menos ustedes podrían considerar prudente. Y cuando a ustedes les convenga, pues pueden venir cualquier día. Dicho eso, rápidamente vamos a retomar las formas de medir el gasto cardíaco. Hablamos del Doppler y del pico y con eso cerramos la clase. Habíamos puesto que pues una obvia tendencia de la actualidad es hacer cosas que invadan menos al paciente, ¿no? Es decir, si es que tenemos chance de medir algo sin tener que tener un equipo costoso, un equipo de monitoreo y además peligroso con algún grado de complicaciones, nos lleva casi siempre a escoger un método mínimamente invasivo. Así que los métodos invasivos básicamente es el Swan-Ganz, ¿sí? Cada vez más en desuso, aunque tiene en general una buena utilidad, sobre todo cuando estamos en situaciones de condiciones graves o postquirúrgicos de cirugía cardíaca, cosas así. Sigue siendo el gol estándar. Usa termodilución, que vamos a analizar un poco. Luego tenemos los métodos mínimamente invasivos. Hoy vamos a ver los que utilizamos en la práctica más comúnmente, que son los calibrados, ¿no? Existen también los no calibrados. Los calibrados tenemos el pico, ¿sí? Que también usa termodilución, ¿sí? Y aparte de la termodilución utiliza análisis de contorno de la onda de pulso, ¿sí? Que ese sería el otro dato. Y el FlowTrack, que es el no calibrado. ¿Cuál es la diferencia? Que yo introduzco cuánto pesa el paciente, qué edad tiene, es hombre, es mujer, y con base a eso hace un análisis matemático de la onda arterial también. Y finalmente los métodos no invasivos, que teníamos la ecocardiografía. Comencemos pues precisamente con el Doppler y la ecocardiografía. Esos son los que vamos a ver el día de hoy. Entonces, en cuanto a la ecocardiografía, pues realmente una herramienta que desde hace algunos años se ha posicionado muy fuerte, y hasta que no salga una estrategia que tenga esta capacidad tan interesante y tan versátil que es la ecografía, pues probablemente este va a ser el método con el que trabajemos de largo, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues este es el corazón. Para nuestro análisis vamos a tomar en cuenta, si bien podemos hacerlo de cualquier lado del corazón, pero vamos a analizar el lado izquierdo, que es el que hemos destacado aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que nos interesa saber del corazón izquierdo? Pues todo el volumen que se llenó durante la diástole, ¿sí? Es decir, cuando ya estamos en la fase final de la diástole, es decir, en la fase telediastólica, ahí en el ventrículo izquierdo se va a acumular una cantidad X de sangre, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues el corazón va a comenzar a contraerse, va a comenzar la fase de sístole, va a comenzar a empujar sangre, y esa sangre va a ser expulsada a través de la aorta. No todo va a salir, es decir, va a seguir saliendo, una parte sale, una parte se queda, ¿sí? Eso es básicamente lo que necesitamos descubrir, no solamente por ecografía, sino también por pico o por cualquier otra cosa. Lo que necesitamos es este pedazo de sangre que ha salido, que es el volumen sistólico. Esa es la cantidad de sangre que necesitamos conocer. ¿Por qué? Porque una vez que sabemos cuál es el volumen sistólico, le multiplicamos por la frecuencia cardíaca y con eso ya tenemos el cardíaco. Y luego eso dividimos para el área de superficie y ya tenemos el índice cardíaco, ¿sí? Así que básicamente con este objetivo, ¿sí?, hacemos el análisis. Entonces, ¿cómo yo voy a encontrar el volumen sistólico?
Pues es realmente fácil, ¿no? Con un par de minutos de práctica ya lo entiendes y después con una curva de aprendizaje súper corta yo ya puedo obtener el volumen sistólico. Se necesitan 2 pasos, ¿sí? El primer paso es saber más o menos por dónde va a salir la sangre, ¿sí? O sea, que necesito saber la puerta por donde va a salir la sangre, necesito saber cuánto, ¿sí? Ese es y eso va a tener un nombre, ¿sí? Que se llama área del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es básicamente, ¿sí?, saber cuánto mide por dónde va a salir la sangre. Ese es el primer paso obligatorio. Y el segundo, ¿sí?, es saber a qué velocidad sale, ¿sí? Eso es todo lo que necesitamos hacer. Y una vez que tengamos eso, juntamos y ya tenemos el volumen sistólico, ¿sí? Muy bien. Vamos a empezar por el primero de estos dos, que es bastante sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar una primera fórmula, que es la que hemos puesto aquí. Esa fórmula es una forma de encontrar el área de una circunferencia, ¿sí? Ya vamos a entender por qué esto es de una circunferencia, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues ya habíamos dicho que es la puerta por donde sale la sangre. Entonces, la puerta por donde va a salir la sangre, como hicimos en el gráfico, es esta parte redonda que tenemos aquí, que es la entrada hacia la aorta. Como la aorta es un vaso que tiene una entrada redonda, lo que necesitamos es saber el área de una circunferencia, ¿sí? Con la ecografía yo voy a poder no sacar el área de la circunferencia, sino voy a poder sacar el diámetro. Pero como vemos en esta fórmula de aquí arriba, yo puedo tener área si conozco el diámetro, ¿sí? Así que es muy fácil sacar el diámetro de esa circunferencia. Uso esta fórmula y ya tengo el área. Veamos cómo se haría. Entonces voy a escoger una de las múltiples ventanas con la ecografía. Es el par esternal eje largo, ¿sí? Que es más o menos la imagen que estamos viendo en este momento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo veo ahí? Pues lo que yo veo ahí es el corazón en una posición lateral, en donde, ¿qué es lo que me interesa? Es la aorta. Veo algunas cosas aquí, ¿sí? Aquí en la parte superior derecha hemos puesto un gráfico de lo que me interesa. Me interesa ver la aorta, que es esta imagen. Si vemos, tiene varias secciones, ¿no? 1, 2, 3, 4. Es decir, que tiene una sección en la parte donde se insertan las valvas, otra parte en los senos de Valsalva, otra parte más atrás y cosas. ¿Cuál es la que me interesa? Es donde se insertan las valvas, ¿sí? En la imagen, en el video que estamos viendo, ¿sí?, vamos a ver lo siguiente. Estas dos escenas me interesan. La primera voy a resaltar, si ustedes se fijan en la parte inferior izquierda, hay una parte, voy a resaltar en amarillo, donde están cerradas las valvas, ¿sí? Que es esto que hemos graficado en este momento, ¿sí? Ahí está cerrado. Así que si es que yo conecto la imagen con la que está en movimiento, me doy cuenta de que en la aorta hay un momento en el que se cierran, están cerradas, y ese es uno de los instantes que me interesa reconocer. Pero el más importante es cuando se abre, que es la imagen número 3 que tenemos acá abajo. Entonces acá abajo yo he puesto que las valvas están abiertas, y esta es la imagen que voy a utilizar, ¿sí? Voy a quedarme con esta imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque me interesa frizar la imagen cuando estén las valvas de la aorta abiertas. Trazo cuánto mide esa entrada, ¿sí?, del un lado hasta el otro, y ya tengo con eso el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Así que si es que le elevo al cuadrado y eso le multiplico por 785, con eso ya tengo el área de superficie, el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y ese ha sido el primer paso, que es bastante sencillo. Así que digamos que la parte técnica quizás más difícil es encontrar la ventana y ver el tracto de salida. Tenemos una forma incluso de usar como un atajo de esto, y es que, ¿qué pasaría si es que el paciente tiene una ventana muy difícil, no puede encontrar? Incluso ahí, ¿sí?, yo podría otorgarle, si es que es urgente, un valor
como estándar a este tracto de salida, es decir, ponerle lo que suele medir normalmente una valva, un tracto de salida que sería 2 centímetros. ¿Sí? Podría hacerlo, obviamente solamente por el hecho de que es una urgencia en medir, ¿sí? Así que yo podría asumir que el diámetro es 2 centímetros, ¿sí? Y cuando el diámetro es 2 centímetros, ¿sí? Si es que hago toda la fórmula, me voy a dar cuenta de que el área termina siendo igual a pi, a 2,1416, es decir, que podría yo utilizar el área directamente el valor de 2,1416, si es que no encuentro la ventana, ¿sí? Y lo que va a interesar es que el paso número 2, ese sí lo mido, ese sí es obligatorio. Y sea o no sea esa el área, pues yo ya mantengo ese valor de forma constante y sigo haciendo las mediciones con ese valor. Sí, pues eso, como recalco, solamente en el caso de que no sea muy fácil ver esta imagen que hemos puesto acá. Muy bien, entonces el valor normal es 2 centímetros, así que ese sería el dato a tener en cuenta. Muy bien, vamos a la siguiente parte. La siguiente parte sería, pues verla, aquí les dejo el resumen. El paso número 1, entonces el eje que utilizo es el par external eje largo. Congelo la imagen cuando veo las valvas abiertas, mido desde la inserción de la una hasta la inserción de la segunda y convierto ese valor en área. Nada más. Muy bien, vamos con la segunda parte, que es la velocidad. Hasta aquí lo que hemos utilizado simplemente es una medición, es decir, de dónde a dónde va la inserción y ya tengo el valor. Pero para ver velocidades en ecocardio necesito utilizar Doppler, que esa es la diferencia. Es decir, un paso un poco más allá en cuanto a complejidad, pero sigue siendo sencilla de realizar. ¿Cómo haríamos? Pues voy a utilizar ¿qué ventana voy a utilizar? Voy a utilizar un apical de 5 cámaras que voy a poner a continuación y luego voy a utilizar una modalidad de Doppler que es el pulsado. ¿Sí? Esa sería la idea. Entonces aquí tenemos una imagen de el apical de 5 cámaras. Es una imagen un poco más sencilla de darme cuenta cuáles son las estructuras que estoy viendo, porque veo 4 cámaras grandes, 2 derechas, ¿sí? Es decir, ventrículo derecho, aurícula derecha, y al otro lado pues el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Y tomo en cuenta el ventrículo izquierdo y veo que tenemos una imagen, ¿sí? De una quinta ventana pequeña que está en el centro del corazón, que sería la aorta. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar, ¿sí?, el volumen de la muestra justo en la entrada de la aorta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sé cuánto mide el área de esa zona y ahora quiero ver a qué velocidad sale. Entonces para poner Doppler pulsado necesito escoger el sitio exacto donde quiero analizar la velocidad, ¿sí? Entonces pongo ahí, ¿sí? Aplasto la modalidad y lo que me va a detectar es, si ustedes se fijan en rojo, esa es la forma en la que se mueve la sangre. Es obvio, ¿no? Desde la aurícula, ventrículos y luego sale por la aorta. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es que la velocidad me va a dar un valor, pero visualmente yo sé que esa imagen de cómo se mueve la sangre va a estar en una imagen invertida, es decir, hay ondas que pueden tener sentido positivo y sentido negativo de si se alejan o se acercan al transductor. En este caso, como vemos el dibujo, el sentido del movimiento de la sangre se aleja del transductor cuando se mete en la aorta y por eso la imagen. Es decir, unas especies de picos que van hacia abajo. Cada uno significa una contracción. ¿Sí? Se contrae, sale la sangre por la aorta y este es el gráfico. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente tenemos que hacer un dibujo de toda esa como pirámide que se ha formado ahí. Le dibujo, ¿sí? Como vemos en la parte inferior. Y ya tengo, ¿sí? Lo que tengo que hacer es un dibujo que integre todo el gráfico, ¿sí? Es una integral la que tengo que hacer y me va a dar un valor en centímetros, ¿sí? Eso normalmente significa que cada vez que se contraiga el corazón, la sangre se suele desplazar unos 20 centímetros. Esa suele ser la normalidad, más o menos 2. ¿Sí? Y obviamente se entiende que si el corazón está débil, pues eso va a ser mucho menor, ¿no? Es decir, alcanzará a empujar
10, 11, 12, o la otra posibilidad es que puede contraerse bien, pero no tiene sangre y entonces pues lo que se expulsa también es cortito. ¿Sí? Lo normal, de todas formas, es decir, que eso es 20 centímetros más menos 2. Eso que hemos graficado es la velocidad tiempo integral, o el VTI. ¿Sí? Y con eso terminado, ya tengo la idea de qué es lo que tengo que, de los dos pasos que habíamos planteado al inicio, y ahora solo me toca juntarles. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ya tengo, hagamos el resumen de esto. Y tendríamos que, voy a utilizar en el capital de 5 cámaras, pongo el Doppler pulsado y grafico esa salida de la sangre. Entonces, ¿cómo quedaría finalmente? Acá dice la primera parte, midió 2 centímetros en nuestro ejemplo, el área es 314. Paso número 2, apical 5 cámaras, trazo el gráfico de esa imagen espectral que ha salido ahí. En nuestro ejemplo nos ha salido 20 centímetros. ¿Qué tengo que hacer? Pues multiplicarle y nada más. El volumen sistólico es igual a la multiplicación de 314 por 20, que en este caso nos daría 62 ml aproximadamente. ¿Sí? Como ya tengo el volumen sistólico, para culminar el ejemplo le pondríamos que volumen sistólico de 62 por una frecuencia, por ejemplo, de 70 nos daría 4.3 litros por minuto, que dividido para 1.8, por ejemplo, de área de superficie nos da 2.5 litros minuto metro cuadrado. Y con eso yo ya puedo actuar pues con base a lo que yo quiera, qué sé yo, pues hago una tabla del choque del paciente y ahora ya tengo el gasto cardíaco, es 4.3 y voy analizando qué más tengo, ¿no? Es decir, pongo resistencias, pongo la diferencia veno-arterial de CO2, de la extracción, es decir, puedo hacer una tabla con todos los datos para poder armar el tipo de choque que tiene el paciente. ¿Sí? Así que, ¿cómo puedo utilizar además de esto? Pues es simplemente basados en esta ley de Ohm que dice que para que haya flujo se necesita diferencia de presión para las resistencias. ¿Sí? Y en esta ley la palabra flujo hace referencia a lo que hemos calculado, al gasto cardíaco o el índice cardíaco. ¿Sí? Es decir, que si yo ya conozco el índice cardíaco, yo ya tengo de esta fórmula el flujo. Diferencia de presión también tengo, ¿por qué? Porque tengo la invasiva o no invasiva, pero ya tengo la presión arterial media del paciente, que sería la una presión, y la otra presión sería la PVC, que puedo medirla directamente si tengo un catéter venoso central o la infiero mediante la medición de la vena cava. ¿Para qué me serviría esto? Es porque si es que yo despejo esta fórmula, por ejemplo, si despejo presión, ¿sí? Yo puedo calcular la presión de ese paciente, la presión arterial, multiplicando el gasto cardíaco por las resistencias. O lo que resulta útil es sacar las resistencias. Es decir, presión arterial media menos PVC dividido para el índice cardíaco, y con eso me da un valor que son las resistencias vasculares. ¿Sí? Para que me salgan DINAS, que es las unidades que solemos manejar, este resultado le multiplico por 80. ¿Sí? Esta sería la fórmula que podemos utilizar. Presión media menos PVC para índice cardíaco, multiplico por 80 y ya tengo las resistencias. Con esto tengo una arma bastante importante. ¿Por qué? Porque yo en mi tabla de choque, yo puedo decir muy bien, el paciente tiene bajo índice cardíaco y altas resistencias. ¿Sí? Las resistencias normales van por los 1500 a los 2500. Entonces, si digo bajo índice cardíaco con altas resistencias, pues probablemente estoy ante un choque hipovolémico o ante un choque cardiogénico. Y ya viéndole al corazón digo, pues, pero este corazón se late muy mal, es cardiogénico, late muy bien, entonces pinta para hipovolémico, que sería un poco la idea. ¿Sí? Esto sería más o menos el perfil de lo que practicaríamos si es que vienen a hacer el taller acá. Luego, un poco más tecnificado, tenemos la termodilución transpulmonar, que es bastante útil, es una manera bastante simplificada de evaluar el gasto cardíaco del paciente y ver un poco más de cosas. ¿Sí? Digamos que esto sería muy útil cuando tengo una sala, por ejemplo, muy grande, ¿no? Sería difícil que yo tenga que ir haciéndole el eco
a, qué sé yo, a 15 camas, sí, pues porque probablemente me generaría un desgaste muy importante. Ahí entra bien esto, ¿no? La termodilución, ¿por qué? Porque yo le hago una medición al paciente y luego esto se mide de forma continua. Yo solo veo el monitor y veo qué es lo que tiene el paciente, ¿sí? Y ya no tengo que hacer más mediciones. Es bastante útil. Esta termodilución tiene grandes ventajas y ciertas desventajas, ¿no? Por ejemplo, una es que me va a indicar cosas que pasan a la vez en las 4 cavidades, ¿sí? Y las cosas que me da es de las 4 cavidades. Es decir, con la termodilución yo puedo ver fracción de eyección, sí, pero de las 4 cavidades al mismo tiempo. Puedo ver la fase diastólica, sí, pero de las 4 cavidades. Y así, ese que es como que vendría a ser un punto importante, ¿no? No me permite ver formalmente una cavidad como lo haría con el eco, ¿no? Veo solo el izquierdo, veo solo el derecho, veo solo la aurícula y eso me da una idea, ¿sí? Pero tiene otros datos más, es decir, aparte de darme índice y gasto cardíaco, resistencias, todas estas cosas, yo puedo ver cómo está el agua extrapulmonar y el índice de permeabilidad pulmonar. ¿Y esto para qué me sirve? Pues es muy útil, ¿por qué? Porque cuando yo tengo un paciente que está, por ejemplo, con una muy grave porque tiene SDRA y tiene choque y tiene todas estas cosas, pues puede que el paciente requiera agua y este es un dato importante porque yo puedo saber si me estoy pasando, ¿sí? Si estoy dándole demasiado líquido al paciente y el reflejo es que el pulmón se está llenando de líquido y eso es el agua extrapulmonar. Y por último, si es que el paciente tiene SDRA o alguna cosa así, yo puedo tener una idea de si es que el edema que tiene el pulmón el paciente es porque tiene falla cardíaca o es porque tiene SDRA con el índice de permeabilidad pulmonar. ¿Cómo funciona? ¿Sí? Funciona de la siguiente manera. Es una máquina, ¿sí? o viene en el monitor en donde yo tengo que colocarle al paciente un catéter que esté en el cuello, ¿sí? Tal cual como una vía central, ¿sí? Y también tengo que colocarle al paciente, vamos a poner aquí, no sé si tengo un gráfico, más o menos así. Yo tengo el sistema vascular del paciente y quiero dos zonas, ¿no? Es decir, necesito una parte que tenga un catéter venoso, ¿sí? Y necesito una parte que tenga un otro extremo en la parte arterial, que puede ser radial o femoral. En general, los que tenemos nosotros son femorales. Así que lo que tengo es un sitio, ¿sí? En donde voy a colocar agua fría, que es la parte venosa, ¿sí? Voy a inyectar agua fría por la parte venosa, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar que el agua va a irse por el lado derecho, es decir, aurícula, ventrículo derecho, sube por la aorta, sube por la pulmonar, perdón, se va al pulmón, regresa, va al lado izquierdo, va bajando y en algún momento llega a la arteria femoral, ¿sí? Y ahí está un sensor. Entonces, ¿cuál es la intención de esto? Es que si es que yo tengo un corazón bueno, pues el agua fría llegará rápido hasta la femoral y mediante unas fórmulas yo puedo saber qué gasto cardíaco tiene. Es una fórmula compleja, pero esta por eso se llama termodilución. Es el que da temperatura de este bolo de líquido frío que estoy enviando desde la vena y cuánto se demora en llegar hasta la arteria, ¿sí? Ese es el concepto para hacer el sistema PICO. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Pues va a funcionar de la siguiente manera. Inyecto, ¿sí? Esta es la fórmula para gasto cardíaco, ¿sí? Parece difícil, digamos que de cierta forma tiene su complejidad, pero la parte que está abajo de esta fórmula, ¿sí? Es básicamente el cambio de temperatura, ¿no? Aquí dice delta de temperatura en la sangre, ¿sí? Eso es lo que va a detectar, ¿no? Cómo cambia la temperatura, es decir, en algún momento desde que yo inyecté el bolo frío, en la parte arterial se va a detectar un cambio de temperatura y ese cambio de temperatura es una de estas partes. ¿Y en qué tiempo se ha dado? Por el delta de tiempo, eso es lo que va abajo. Y arriba va cambio de temperatura,
¿sí? Delta de temperatura. ¿Cuánto de volumen? Bueno, esto del volumen uno lo programa desde que comienza esto, porque el monitor te dice con qué volúmenes va a trabajar, y en general esto puede ser con 10, 15, 20 ml. Entonces, por ejemplo, le ponemos 20 ml, la K, que es una constante. Sí, sí, eso es todo el dato que vamos a trabajar. ¿Y cómo se ve? Más allá de esta fórmula compleja, se ve de la siguiente manera. Inyectas y el monitor te da, pues se va formando una cosa así. Inyectas y se ve una subida y más o menos se ve un gráfico de este tipo. ¿Qué es lo que vemos? Entonces lo que vemos es como apenas inyectamos se comienza a formar esta curva, luego desciende esta curva y el monitor transforma esto con la fórmula en gasto cardíaco. Y pues utilizamos los mismos datos, ¿no? Saca el volumen sistólico y lo que me va a dar es la fracción de eyección global, como les dije, ¿no? Va a dar de todo el corazón. Pero ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que una vez que has hecho esto, ¿sí? Una vez que se ha hecho este gráfico, la línea arterial, ¿sí? La línea arterial se pinta de esta forma, ¿sí? Como esta parte roja que vemos aquí. Y eso que hemos hecho es lo que vas a ver que el gasto cardíaco sale ya de forma continua. Yo ya no tengo que medir nada. ¿Sí? ¿Qué utiliza de la curva? ¿Qué utiliza de la curva? Utiliza lo que está pintado en rojo. ¿Sí? Lo que estamos viendo en el gráfico es una línea arterial normal. Para los que han pasado por UCI, pues se les hace un poco más fácil darse cuenta. ¿Sí? El monitor utiliza todo lo que está por debajo de esta curva de línea arterial y con eso, más lo que hicimos antes, ¿sí? Saca el gasto cardíaco de forma continua, ¿sí? ¿Por qué se llama un método calibrado? Porque para poder hacer esto, primero tuve que hacer termodilución. Entonces, cuando hice la termodilución, puse el bolo de agua fría, se hace un cálculo y de ahí sale un factor de calibración, que es lo que se pone inicialmente en esta fórmula, que dice cal, ¿sí? Pero para eso necesité hacer la termodilución. Y luego usa todo lo demás, ¿no? Es decir, la frecuencia cardíaca, luego utiliza el área bajo la curva que estamos viendo roja aquí, ¿sí? La compliance le calcula según cómo esté el vaso sanguíneo, el DPDT, que es este cambio de presión por el cambio en el tiempo, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Es muy útil. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo que medir nada más. Solo veo ahí que el paciente tiene 6 de gasto cardíaco, 5.9, 6.1 y ya no tengo que hacer nada más, ya tengo el gasto cardíaco de forma continua. Pongamos los últimos datos para que nos quede claro qué más de utilidad tiene este método súper interesante y con eso terminamos. Fíjense que de lo que puse el agua, pues puedo utilizar estas curvas de la siguiente forma. La primera mitad de la curva se llama tiempo de tránsito medio, ¿sí? ¿Y qué significa para efectos prácticos? Pues significa, ¿sí?, que esta parte de la curva significa todo el líquido que pasó por el ventrículo, por el lado derecho del corazón, subió por la pulmonar, es el líquido que entró por la vasculatura pulmonar, ¿sí?, todo el pulmón, y luego y todo esto que se ha pintado, ¿sí?, es muy importante, y vamos a ver cómo, porque es el agua extravascular, ¿sí? Luego es la sangre que regresa hacia el lado izquierdo, ¿sí? Y ahí tendríamos todo lo que se pintó, ¿sí? O sea que esa agua fría que yo puse, que se llama esta primera mitad tiempo de tránsito medio, ¿sí?, hasta ahí detecta todo lo que se ha pintado, ¿sí? El agua fría fue por el lado derecho, por la arteria pulmonar, por el pulmón, y luego regresó hacia el lado izquierdo, ¿sí? Para eso ha servido el tiempo de tránsito medio. Ahora, la siguiente parte, vamos a ver para qué va a servir. Entonces, si bien hay algunas cosas que podrían ser novedosas, y que a veces son difíciles porque son términos nuevos, vamos a ver que son bastante sencillas. ¿Cómo le interpretamos de la siguiente forma? Todo lo que hemos puesto aquí pintado
¿sí? Es el volumen total que está dentro del tórax, por eso se llama volumen térmico intratorácico total, ¿sí? Básicamente, hemos necesitado el gasto cardíaco, que ya lo medimos antes, ¿sí? por todo este sistema del análisis de contorno de onda de pulso, y le multiplico por el MTT, que es el tiempo de tránsito medio, y con eso yo ya tengo pues el volumen que es el ITB, que es el volumen térmico total. Luego viene la última parte de la curva, ¿sí? Esta última parte de la curva viene a darnos un dato más, que es, si ustedes se fijan, en este instante está todo pintado, y todo pintado, por eso es volumen térmico total. Y ahora lo que vamos a hacer es que esta última parte es cuando ya se va quedando sin la parte cardíaca, ¿sí? Muy bien, tengo dos puntos importantísimos. El MTT, pues si le multiplico por el gasto cardíaco, es todo lo que está en el tórax. Esa es la parte inicial. Y la siguiente parte de la curva, que es la pendiente de descenso exponencial, si le multiplico por el gasto cardíaco, me da una idea de todo menos el corazón, ¿sí? Esa es la idea que tenemos que manejar. Entonces, un gráfico es todo, como vemos aquí, ¿sí? Me da el dato de cuál es el ITB, volumen térmico total, corazón, vasos, pulmón, todo. Y el otro, que utiliza la siguiente parte, es todo menos el corazón, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Me sirve porque yo con esto puedo saber, por ejemplo, si es que resto el ITB, que es todo, menos el PTP, yo puedo tener el siguiente dato, que es solo lo que está dentro del corazón. Pero, como les adelanté, lo que voy a ver es pintado las 4 cavidades. Así que me va a dar un dato de el volumen al fin de la diástole, ¿sí? De las 4 cavidades. Por eso se llama Global Diastolic Volume, ¿no? Que es el volumen diastólico global. Ya tengo ese dato. ¿Para qué uso eso? Porque si le multiplico por 1,25, ¿sí? Me sale el ITBB, ¿sí? Que es cuánto volumen de sangre tiene. Si está muy bajo, esto podría significar hipovolemia, ¿sí? Y con el índice cardíaco que saqué antes, si le divido para este de acá, me va a dar un índice de función cardíaca que también me dice si es que tengo o no debilidad en el corazón. Son varios datos ya que tenemos de lo que hace este sistema. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo, por ejemplo, a este que es el que tiene todo menos el corazón, le resto solo los vasos sanguíneos? Me queda un valor muy importante que es, pues, básicamente es lo que está en la parte de fuera de los vasos, que es el agua pulmonar extravascular. Así que cuando el paciente ha requerido bolos, líquidos y cosas así, me sale un valor ahí. Y yo sé que el paciente ya está en edema de pulmón cuando el paciente tiene más de 10 ml por kilo. Y un edema severo cuando está más de 30, ¿sí? Pero es un dato que me ayuda muy bien. Me dice, usted le está reanimando a su paciente, pero su agua extrapulmonar está subiendo. Entonces me toca cambiar de actitud, cambiar de actividad, ya no poner líquidos porque voy a llevarle edema de pulmón al paciente. Y este es un tema que solo lo puedo ver con este sistema que estamos viendo acá. Y pues para ir terminando, si yo hago una división me sale el índice de pilar. Es importante porque tengo permeabilidad y eso estaría a favor de que sea un SDRA, ¿sí? Valor normal menor de 3. Sí, ya sabemos que hay dos tipos de edema de pulmón, el que es por muchas presiones como en la falla cardíaca o el que es porque hay demasiada permeabilidad como en el SDRA, ¿sí? Que esa sería la idea. Para que tengan una idea cómo funciona el otro método que es el Swan-Ganz, ¿sí? En el Swan-Ganz lo que yo hago es meterme, ¿sí? por la vena, un catéter, y tengo que llegar a la arteria pulmonar. Y cuando llego, he avanzado hasta la parte más distal de esa arteria pulmonar, inflo un balón, ¿sí? ¿Qué logro hacer con eso? Pues logro captar las presiones que estén todo hacia adelante, es decir,
logro medir las presiones hacia adelante una vez que he inflado el balón. Y hacia adelante está el lado izquierdo del corazón. Así que, ¿para qué sirve? Pues cuando yo inflo este catéter de aquí, le inflo el globo, puedo medir la presión capilar pulmonar, ¿sí? Que es un reflejo de lo que sucede en el corazón izquierdo, ¿sí? Que esa sería la idea. Entonces, aquí también yo tengo un termómetro, es decir, que como mido gasto cardíaco por este método, pues meto agua fría por la vena y tal cual como vimos antes, detecto el cambio de temperatura al iniciar en la entrada de la vena, pero ya no veo en una arteria periférica, ¿no? Sino veo dentro de la arteria pulmonar. Esto le convierte en un método invasivo, ¿sí? Pero básicamente es que el agua fría va y se detecta aquí, ¿sí? Ese movimiento que ha generado el agua fría es lo que se llama termodilución y que se grafica algo parecido, ¿sí? Normal sería un gráfico que se detecta así, con ese gráfico. Gasto alto, pues es súper rápido, ¿no? Como tienes una gran velocidad, rápidamente se diluye, y gasto bajo, falla cardíaca, sería uno que es lento y que va. Y como vemos aquí, la fórmula es la que está ahí abajo para poder detectar cuál es el problema del paciente, ¿sí? Estos son los métodos que se pueden utilizar, pues los que utilizamos en la práctica son ecografía, y como son caros, utilizamos el pico solo cuando el paciente cuando el eco no sea suficiente. Muy bien, hasta ahí quisiera quedarme. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta.